Está comprobado, lo ha comprobado Rubén Katzmann, un magnífico economista de la CEPAL, de que cuanto más sube la desocupación, mayor es el impacto en parejas jóvenes que quisieran formar familia, que anhelan formar familia, pero que no la forman porque no van a tener el trabajo estable y no van a tener un techo y no van a tener las condiciones mínimas para garantizar la llegada de niños. Y entonces hay familias destruidas antes de nacer por las políticas económicas ortodoxas. Esto sucede de manera silenciosa. La Eurostat, el Servicio Informativo de la Unión Europea, lo ha hecho público hace unos días atrás. Ha sacado un cálculo que nadie saca, ¿no? Ha sacado el cálculo que por las políticas de ajuste ortodoxo han dejado de nacer 180.000 niños en Europa en los últimos años. Estas políticas significan que no se forman las familias y estas políticas significan que en las familias formadas, esa es la medición sociológica que ha hecho el Servicio Oficial de Estadísticas de la Unión Europea, muchas madres no tuvieron hijos porque bajó el número de hijos por madre, no por abortos, sino por esto, porque las políticas recesivas que afectan a grandes sectores de la población en Europa hicieron que las madres tomaran la decisión de no tener niños o de tener menos niños de los que ellas desearían. El Servicio de Información Europeo encontró que las cifras tradicionales de número de niños por madre se redujeron sensiblemente y calculó que 180.000 niños dejaron de nacer. O sea, estas políticas no son un tema solamente económico, si uno está a favor o en contra desde el punto de vista económico. A mí me preocupan desde el punto de vista ético, desde el punto de vista ético. Y desde el punto de vista ético afectan a la institución más importante del género humano. Por eso el Papa Francisco se preocupa tanto por estas políticas y las condena permanentemente. El Papa Francisco termina de decir que este sistema económico está generando sufrimiento en escala gigantesca y que el afán de lucro ilimitado, el poner en el centro al dios dinero, a través de lo que él ha llamado en varias oportunidades el capitalismo salvaje, produce resultados desastrosos para el género humano. Yo estoy poniendo el foco en que produce resultados desastrosos para una de las instituciones en la que todos los creyentes del mundo, yo judío, los miles y miles de creyentes católicos que estamos compartiendo estas reflexiones, o evangelistas, o protestantes, o de cualquier confesión, todos creemos en la familia. Y la familia está siendo muy deteriorada por estas políticas. No se forman familias que los jóvenes quisieran formar. Se tienen menos hijos o no se tienen hijos del todo por los impactos de estas políticas. Y las familias pobres se desarticulan bajo el impacto de las políticas de austeridad, recesivas. Las familias pobres normalmente no soportan la desocupación prolongada, la falta de perspectivas de ninguna esperanza económica. Hoy la tasa de desocupación es en España para toda la sociedad, ¿no? Ya para los jóvenes 28%, en Grecia 29%, en Italia un récord histórico, casi 13%. Esto produce los efectos que produjo en la Argentina de los años 90, cuando se aplicaron las mismas políticas en la presidencia de Menem, en la Argentina de los años 90, las familias pobres se desarticulan. Los cónyuges masculinos en muchos casos se van, no aguantan más que no pueden cumplir el rol fundamental de un padre, que es el de aportar recursos para la subsistencia del núcleo familiar. Hoy normalmente trabajan los dos cónyuges, pero el rol del padre es muy relevante
Y cuando esto lo dicen una serie de estudios, ¿por qué se van los padres que abandonan a las madres pobres en América Latina? Katzman hizo una encuesta, estudió y llegó a la conclusión de que una razón central es que no aguantan, que no pueden cumplir su rol de proveedor de recursos y que eso les significa críticas, ¿no?, de la comunidad, de los vecinos, de todos. Bueno, son padres que no aportan al hogar, pero no aportan al hogar porque no quieren trabajar, sino porque las políticas ortodoxas no le dejan posibilidad, crean tasa de desempleo en la Argentina en los años 90, al final del periodo de Menem. Se produjo la crisis mayor de la historia económica reciente de la Argentina por estas políticas y a finales del año 2002 el 70% de los jóvenes argentinos estaba desocupado, 70%. Y Menem dejó al país cuando el país lo echó en las elecciones en las que se sacó un ínfimo número de votos, dejó al país con una tasa de desocupación del 27%. Catastrófica totalmente. Una de las víctimas silenciosas fue la familia. Las familias no pueden, se desarticulan, explotan. En la Argentina no solo explotaron las familias de los pobres, durante los años 90, según las mediciones de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Observatorio de la Universidad Católica, las informaciones que vinieron de las universidades católicas que han estado siempre tan atentas, con tanta utilidad para la Argentina, aportando información social. Muchas familias de clase media argentina explotaron en los años 90. No pudieron soportar el estrés del desempleo prolongado durante tantos años y los cónyuges masculinos terminaron golpeando a sus esposas o golpeando a sus chicos o implosionando ellos internamente, escapándose, autodestruidos psicológicamente. Otra de las consecuencias del estrés económico severo que significa para gran parte de la población estas políticas es la violencia doméstica, ¿no? Cuando los hogares se tensan socioeconómicamente, una de las explosiones muy frecuentes es la explosión de violencia del hombre respecto a la mujer. El hombre está en sí mismo en una muy mala situación psicológica en estas situaciones, pero suele explotar contra el más débil, digamos, contra el más vulnerable, la mujer, y los niños son testigos de la violencia doméstica. En América Latina hay mucha violencia doméstica. Y la violencia doméstica contemplada por los niños causa un efecto muy perverso. Buena parte de los que hacen violencia doméstica la han visto en sus casas. O sea, un niño que ve violencia doméstica tiene un alto grado de riesgo. A él, a su vez, cuando forma una familia, será alguien que practica la violencia doméstica. La violencia doméstica es una aberración moral. Pegarle a la esposa, maltratarla porque el cónyuge masculino tiene dificultades o problemas. Pero detrás de la violencia doméstica, junto a las políticas socioeconómicas destructoras de familias, está el machismo profundo que hay en las sociedades latinoamericanas, donde la lucha por la igualdad de género real está todavía distante de alcanzar a estas estructuras machistas. Ha habido avances legales, etcétera, pero el machismo ahí está operando y se ha creado un nombre nuevo, ¿no? El feminicidio, para denominar a las mujeres que son asesinadas solo por ser mujeres, ¿no? Que son desgraciadamente cifras elevadas. Muchas de estas mujeres asesinadas son asesinadas por sus maridos o por sus exmaridos cuando deciden salirse de ese núcleo familiar enfermo, buscando dignificar su vida, ¿no? Y los jueces han producido, algunos jueces han producido fallos inauditos, como una cámara en la Argentina que falló hace poco, bajando totalmente la pena de asesinato a una pena menor por estado emocional alterado, ¿no? Porque el cónyuge, cuando mató a su esposa, estaba en estado emocional alterado, ¿no? Machismo puro, eso en la justicia, machismo puro, ¿no? La familia tiene un enemigo hoy en el mundo actual.
un enemigo declarado, no declarado públicamente, pero un enemigo silencioso, ¿no? Que son las políticas neoliberales ortodoxas. Porque ahí están sus efectos, 180.000 chicos que no llegaron a nacer en Europa, destrucción de familias de clase media y de sectores populares en la Argentina y en todos los lugares en donde se aplicaron, aumento de las cifras de violencia doméstica. La familia es el lugar de los niños, ¿verdad? Los niños son lo más importante de la creación. La Biblia nos repite una y otra vez, la Biblia es mi único texto de referencia. Yo solo analizo la realidad a partir de la Biblia. Y la Biblia nos dice una y otra vez de que debemos cuidar a los niños, protegerlos. La Biblia establece que los niños deben honrar a los padres, ¿no? Es uno de los 10 mandamientos. Esa es la base del núcleo familiar. Cuando la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre, está estableciendo los cimientos del núcleo familiar. Pero la Biblia también dice una y otra vez de que los padres tienen la obligación de darle educación a sus hijos. Educación a sus hijos de todos los modos que puedan. La Biblia establece allí, la Biblia también establece la fidelidad entre los dos cónyuges. La Biblia establece todas las bases de lo que es la institución familiar. Y los niños son especialmente protegidos por la Biblia, ¿no? En el siglo I se creó la primera escuela pública del género humano, la creó un rabino Gamliel, y dijo, hay que crear una escuela pública porque ¿qué pasa con los niños huérfanos? La Biblia dice que los padres deben educar a los niños, ¿y quién educa a los niños huérfanos? Entonces la primera escuela pública fue para niños huérfanos. La Biblia se preocupa de los niños. Y la sociedad dice, en América Latina, en todos lados, que se preocupa de los niños. No parece, no parece, porque las cifras no dicen que se preocupa de los niños, ¿no? En América Latina, la UNICEF ha acuñado un dicho que en algunos países está mejorando, pero en otros no, que es que la mayoría de los pobres de América Latina son niños. En América Latina el 28% de la población es pobre, es mucho menos que cuando las políticas neoliberales dominaban todos los países en la década de los 90 y el 42% de la población de América Latina era pobre, pero es una cifra muy importante. La mayoría de los pobres son niños y la UNICEF también dice y la mayoría de los niños son pobres. Entre los niños la mayoría son pobres. Los niños sufren una serie de tormentos inauditos en nuestro tiempo. Los niños chiquititos, pobres, trabajan. Trabajan desde los 4, los 5, los 6, los 7 añitos de edad. Trabajan, hay un 11% de la población infantil menor de 14 años de edad en América Latina, según las cifras de la UNICEF, que trabaja. No trabaja por propia decisión. Trabaja porque las políticas neoliberales ortodoxas han creado una situación de pobreza extendida y sus familias los mandan a trabajar para conseguir algunos centavos, que para una familia muy pobre son mucho. Eso les roba la infancia, no tienen infancia. Los niños, algunos de ellos, en América Latina desgraciadamente muchos, están en las calles. Están en las calles, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, están tirando fuego en las esquinas, en los semáforos, para que les demos unos centavos, o tratando de limpiar los vidrios de los carros para que les demos algunos centavos. Niños y adolescentes, ¿no? ¿Saben lo que significa un niño de la calle? Se ha medido científicamente, ¿no? Los niños de la calle tienen una enfermedad que los niños no tienen normalmente. En un porcentaje muy alto de casos, se llama depresión severa. Estar en la calle, maltratados por todos, hostilizados, en lugar de estar en la escuela, que es el lugar que la sociedad le debería garantizar a los niños, produce depresión severa. Se hizo una medición en Tegucigalpa, la capital de Honduras, que tiene muchísimos niños de la calle. Se encontró con que el 60% de los chicos sufrían de depresión.
y un porcentaje desgraciadamente significativo se suicidaba. No podían aguantar esta situación. En Buenos Aires hay algunos medios que se dedican a demonizar a los niños de la calle y a demonizar a los adolescentes que limpian vidrios en los carros. En lugar de presentar las causas de esta pobreza que es vergonzante para la sociedad y para una ciudad tan rica como la ciudad de Buenos Aires, les echan la culpa. Dicen que estos chicos en la calle son miembros de mafias criminales o que los que limpian los vidrios son el gran enemigo de la sociedad. En lugar de buscarles soluciones de educación y trabajo, que son las que la Biblia ordena que deberíamos buscar, le echan la culpa a las víctimas. Los niños hacen trabajo infantil. Los niños no tienen asegurado el derecho a la educación. En América Latina el 50% de los chicos no terminan la escuela secundaria. En algunos países porque las políticas públicas invierten en las cosas que les interesan más a los más ricos, que son las que las manejan en algunos países de América Latina, pero no invierten en los niños. Entonces hay países donde actualmente la inversión en educación es menos del 2% del Producto Bruto. Es una cifra infame. Y esto sucede en una cantidad de países de América Latina. El promedio es 4,4% del Producto Bruto. La UNESCO dice que debería ser el mínimo 6% del Producto Bruto. El número uno en América Latina es la Argentina, que está invirtiendo 6,6% del Producto Bruto. En la época de Menem invertía 3,3% del Producto Bruto, o sea, muy poco hizo el menemismo por los niños de la Argentina. Aumentó las cifras de deserción en primaria y en secundaria con sus políticas. Solo 1 de cada 2 chicos se gradúa en la secundaria y entre los chicos pobres, entre el 25% de chicos más pobres, solo 1 de cada 3 se gradúa en la secundaria. Los niños trabajan, los niños no tienen asegurado el derecho a la educación, porque ¿por qué no se gradúan los chicos pobres? Porque trabajan o porque están desnutridos, porque tienen hambre, o porque no tienen familia, o la familia es muy débil, o la familia está desarticulada, o no tienen lo más básico como para poder ir a la escuela. Cuando se los protege, y ya estoy en el tercero de mis términos de reflexión, las soluciones, cuando se los protege, los niños estudian en la escuela. El presidente Lula estableció en el Brasil un programa el mayor que se haya conocido hasta ese entonces, que se llama Bolsa Familia, Beca Familia. Se dirigió a las familias pobres del Brasil y les planteó: la mayoría de sus chicos están trabajando, totalmente explotados, violando todas las leyes de trabajo, enfermándose en trabajos miserables para traer unos centavos. La sociedad brasilera los va a becar. Todo lo que ellos ganan y más, bastante más, se lo vamos a dar nosotros mensualmente. Es una beca para que los chicos pobres del Brasil puedan estudiar, pero con 2 condiciones. Los padres deben garantizar que los chicos van a la escuela y los padres deben garantizar que todos los chicos se vacunan de todas las vacunas básicas. Bolsa Familia benefició a 55 millones de brasileños y cambió la vida de los niños pobres del Brasil. En la Argentina se aprobó un programa hace 2 años atrás, fue una iniciativa presidencial, se llama Asignación Universal por Hijo. Es una iniciativa que ha tenido el consenso de toda la sociedad argentina, de todos los sectores, salvo los que dicen que los niños son miembros de mafias criminales y que son los victimarios y no las víctimas. Cada tanto hay alguna voz en la Argentina que suele repetir eso. Ese programa es para los 3.500.000 niños pobres de la Argentina. Es lo mismo, es una beca con la condición de que los padres los manden a la escuela y de que los vacunen. Se han hecho mediciones de los resultados. En 2 años bajó la deserción escolar significativamente. En 2 años bajó la repetición escolar. En 2 años mejoró el vínculo, esta es una investigación de 8 universidades del país, mejoró el vínculo de las familias pobres
con la escuela. Antes no tenía ningún vínculo, ahora tienen vínculos activos con la escuela. O sea, los chiquitos y a sus familias pobres, si se les da la oportunidad de que vayan a la escuela, si la sociedad crea esa oportunidad, la utilizan a fondo y mejora radicalmente su situación y su condición. Los niños pobres en América Latina están en las calles, son maltratados totalmente, no pueden terminar la escuela, trabajan. Les voy a contar algo más. Alguien que ha hecho una investigación sobre los sueños de los niños pobres. Los niños sueñan, ¿no? Los niños de clase media, los niños de clase alta, las chiquitas suelen soñar con princesas, los varones suelen soñar con los jugadores de fútbol, con los héroes deportivos, y los niños pobres solo tienen pesadillas aterradoras. Sus sueños son infernales, porque registran lo que les está sucediendo a diario, ¿no? Sociedades que dicen que donde el discurso es que lo primero es la familia, pero en la práctica la familia es maltratada por las políticas económicas. Sociedades que dicen que los niños son lo primero, pero en la práctica, nuevamente, la preocupación real por los niños es débil, y la preocupación que se refleja en políticas, en presupuestos, es débil. Desde ya que la mayoría de la sociedad no quiere eso. Pero hoy el planeta está dominado en una proporción muy alta por el 1% más rico del planeta. El 1% más rico del planeta, según las Naciones Unidas, tiene el 43% del Producto Bruto Mundial, ya lo he mencionado en oportunidades anteriores. Mientras 3.500 millones de personas, la mitad de la población del planeta, tienen menos del 2% del Producto Bruto Mundial. Eso coloca al 1% más rico no solamente en riquezas, en una disparidad respecto a la mayoría de los habitantes del planeta abrumadora, digamos, lo que la Iglesia, con tanta precisión, la Iglesia Católica ha llamado en su encíclica de hace 3 años, Caritas et Divinato, las disparidades hirientes porque hieren el sentido común más elemental, sino que además de ser disparidades hirientes, el 1% más rico tiene un poder económico que se refleja en un poder mediático excepcional y en un poder político fenomenal. O sea, presiona para conseguir lo que quiere. Lo que quiere es mantener el status quo actual, o sea, seguir enriqueciéndose. Gran parte de su riqueza ha sido hecha sobre la base de la pobreza de la mitad de todo el género humano. Hay 3.000 millones de personas, según la ONU, que ganan menos de $3 diarios, dentro de ellos 1.200.000 que ganan menos de $1.25 diario. Estas últimas están en pobreza extrema, las otras son pobres. Y una de las causas de las múltiples es la especulación financiera de gran parte o de buena parte del 1% más rico. Otra de las causas son los salarios de miseria. El Papa Francisco ha explicado todo esto en un trabajo excepcional para el género humano. En los pocos días que lleva de Papa lo ha explicado una y otra vez. Por ejemplo, el Papa Francisco ha dicho en la Plaza San Pedro de que no puede seguir el trabajo esclavo, al que se opuso toda su vida en la Argentina y ahora lo sigue haciendo a nivel de todo el planeta. ¿Y qué quiere decir trabajo esclavo? Lo he mencionado en otras oportunidades. Por ejemplo, que los 5 millones de costureras que trabajan en Bangladesh, que es la segunda exportadora de ropa del mundo, trabajan en contratos con las transnacionales. Las transnacionales han subcontratado a las empresas salvajes de Bangladesh, que no tienen las más mínimas condiciones de seguridad, para producir la ropa que llevamos todos en distintos lugares del mundo hoy. El Papa ha dicho, esas obreras de Bangladesh, textualmente lo ha dicho el Papa, ganan $37 por mes. $37 por mes por trabajar 12 o 13 horas
en edificios que se pueden caer en cualquier momento por la falta de medidas de seguridad, porque las grandes transnacionales no invierten en esos edificios en las condiciones más mínimas. Eso es una fuente de ingresos gigantesca para los dueños de las grandes transnacionales que tienen que ver con el negocio de la ropa. Forman parte de los 400 millonarios mayores del planeta sobre la base de lo que el Papa Francisco llama el trabajo esclavo. Este 1% no le importan las familias ni los niños. No todos desde ya. Hay algunas personas que con frecuencia dicen yo soy del 1% pero estoy a favor del 99% y hacen cosas de ese tipo. Digamos, personas muy ricas y prominentes como Warren Buffett, el tercer multimillonario del planeta, que cree en la familia, que tiene una familia ejemplar y que donó toda su fortuna completa, toda, tiene 82 años de edad, donó toda su fortuna completa a la Fundación Gates, que para combatir las 4 mayores enfermedades que matan pobres en el mundo, la malaria, la tuberculosis, el SIDA y el paludismo. Warren Buffett tiene 3 hijos, los desheredó, y los 3 hijos se los reportea con frecuencia, digamos, les dejó para que van a tener todo, pero donó una fortuna gigantesca totalmente. Y los 3 hijos dicen que están absolutamente orgullosos de su padre por haberlos desheredado. Los educó muy bien, los educó en los verdaderos valores éticos del género humano. El 1% en su inmensa mayoría no tiene en su agenda a las familias y a los niños del planeta. Con excepciones, no le preocupan de ninguna manera. Le preocupa mantener este poder que se ha hecho ya muy injusto, muy atroz para el género humano. El Papa denuncia una y otra vez la especulación financiera. Hace pocos días dijo en el Vaticano, en la reunión anual de la FAO, de que la especulación financiera es una causal central del hambre en el mundo. Yo he sido nombrado en estos días por la FAO y por el Comité Alimentario Mundial, miembro del comité de 15 personalidades prominentes del planeta, que es el mayor consejo mundial de la FAO en la lucha contra el hambre. He sido honrado inmerecidamente de ser el primer argentino que fue designado en el alto panel mundial de lucha contra el hambre. 842 millones de personas al día de hoy se acuestan a dormir totalmente hambrientos, y entre esos 842 millones, la inmensa mayoría son madres y son niños. Y es la especulación financiera, como lo planteó el Papa, en el mercado de alimentos, y los salarios ínfimos, como estos $37 por mes, son productores de hambre pura. No es que falten los alimentos en el mundo, lo dijo el Papa. Hay alimentos para todo el planeta y con la tecnología actual es posible producir alimentos para una población muy superior a la actual. Pero no hay los salarios y hay la especulación. El 1% más rico del planeta no tiene en la agenda a las familias y a los niños. Compartí estos días con una de las personas más sabias del planeta Tierra. Vino por primera vez a la Argentina. El Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Amartya Sen es un héroe del género humano. Hace pocos días el presidente Obama le concedió la medalla de las humanidades de los Estados Unidos. Es el primer no americano que recibe este máximo premio de los Estados Unidos. Tiene una edad avanzada. Nos hizo el honor de inaugurar el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que con 4.600 participantes tuve el honor de presidir durante 3 días. En ese congreso estuvo la Universidad Católica de Salta y muchas otras universidades católicas presentes con mucha fuerza en ese congreso, pensando todos juntos en cómo mejorar la responsabilidad social en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Amartya Sen abrió el congreso y dijo: lo que está pasando en Europa, las políticas de austeridad,
estas políticas que solo grupos poderosos están imponiendo a los pueblos para beneficiarse ellos mismos. Lo llamó, dijo, son muy mala economía, es una economía totalmente ineficiente, hace que el Producto Bruto caiga, que los países se desindustrialicen, como sucedió en Argentina en los años 90, y dijo, son políticas de daño autoinfligido, la llamó. Daño autoinfligido. Se dice, cuando se aplican estas políticas es como que alguien tomara un cuchillo y atacara su cuerpo, pues. No es que el pueblo griego haya decidido autoatacarse, es el conjunto de las políticas de las élites, del 1%, de organismos financieros internacionales que tratan que los pueblos hagan todos los sacrificios para pagar a los bancos. El Papa cita una y otra vez, todo el dinero va a los bancos, dice el Papa. Nadie piensa, o muy pocos piensan en la suerte de los pobres, y es una idolatría del dinero, dice el Papa Francisco, la que existe. Ese 1% está condenando, según Amartya Sen, a una cantidad de países en el planeta a hacer daño autoinfligido. No. Hay soluciones para todo esto, desde ya que las hay. Noruega, por ejemplo, o Suecia, que menciono con frecuencia, son ejemplares en el plano familiar. Porque proteger la familia en serio, lo primero de todo es darle periodo posparto a la madre como corresponde. Y en Noruega tiene el más alto del mundo, 15 meses de licencia posparto. Y los padres tienen obligatorio que tomarse 3 meses de licencia posparto. Todo pago, pago por la sociedad y pago por las empresas, y con todo agrado. Tanto las empresas como la sociedad entienden que es fundamental que los chicos lleguen al mundo rodeado de su padre y de su madre, y que su madre tenga todas las condiciones para estar con ellos durante todo este periodo de tiempo, ¿no? Allí lo de la familia es en serio, tan en serio que el 98% de las madres de Noruega, gracias al apoyo de toda la sociedad, amamantan a sus hijos. La Organización Mundial de la Salud dice que las madres deben dar lactancia materna por lo menos 6 meses. El país líder absoluto del mundo es Noruega, el 98% de las madres dan lactancia materna durante 6 o más meses. Para eso hay que crear las condiciones. Se tiene que haber políticas que protejan a las madres, que extiendan los periodos posparto, que le den licencia a los padres. Tiene que haber guarderías en todas las empresas que se consideren socialmente responsables, lugares de lactancia materna, si la madre está obligada a trabajar, tiene que haber teletrabajo, se pueden hacer muchísimas cosas si se quiere realmente proteger y fortalecer a la familia. Es posible, lo hace Noruega, lo hacen todos los países nórdicos y lo está haciendo parte de América Latina actualmente. Han mejorado las políticas públicas en Brasil, en la Argentina, en el Uruguay, en otros países, en Costa Rica hace mucho tiempo que hay políticas públicas de protección real a la familia, a la madre y a los niños. Pero esas mejoras a mí no me conforman, A mí me parece que falta muchísimo y que hay que ir muchísimo más lejos, que estamos muy lejos todavía de pensar en proteger a las madres estructuralmente, digamos, creando todas las condiciones favorables, que estamos muy lejos, por ejemplo, en nuestras empresas. Hay muchas empresas hoy que dicen que hacen responsabilidad social empresarial, fue el tema central de las 4.600 líderes de organizaciones de todo el espectro del país, de todas las provincias del país que se reunieron, y de muchos países que se reunieron en el Congreso de Responsabilidad Social, en el Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Pero si la empresa hostiliza a la familia, ¿y qué quiere decir hostilizar a la familia? Hostilizarla quiere decir no que ataca de frente a la familia, sino que obliga a los empleados a trabajar más horas, o los hace trabajar los fines de semana, o
premia al que trabaja más allá de las horas de trabajo. Crea una cultura organizacional donde el trabajar más de las horas de trabajo, eso significa ser un buen trabajador. ¿Y quién paga los costos de eso? La familia, porque son horas que se están sustrayendo al contacto con los chicos y al núcleo, a la pareja básica que es el eje de la familia, ¿no? Se ha estudiado, la Universidad Austral ha hecho un excelente estudio de la cantidad de horas que se le roban a los ejecutivos de las empresas en la Argentina en que debieran estar con la familia. Y normalmente se llama a los ejecutivos que están obligados a estar mucho más de las horas, los ejecutivos que tienen niños horizontales, o sea, llegan a su casa cuando los chicos ya están durmiendo, entonces solo se conectan con los niños de ese modo. Si la empresa realmente quiere proteger a la familia, tiene que crear condiciones de trabajo que permitan lo que yo llamo en mis libros, en Ética para Empresarios, mi libro más reciente, equilibrio familia-empresa. Por ejemplo, en la Argentina es muy estimulante lo que la CAME ha hecho en estos días. La CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Agrupa a casi 10.000 cámaras empresariales de pequeña y mediana empresa argentina. Está presidida por Osvaldo Cornide, con una actitud que a mí me parece de un valor moral profundísimo. Está dando la pelea para que los domingos estén cerradas las grandes cadenas de supermercados. Están abiertas. Y la CAME ha dicho, basta, ese descanso dominical es el día central para que los que se ven obligados a trabajar actualmente puedan estar con sus familias. ¿Sí? Algunos de los intereses empresariales han salido al paso de la CAME y le han dicho, pero esas son ventas que se van a perder, se le facilita a la gente ir a comprar, y la CAME les ha contestado, no es verdad ninguna de las cosas. Justamente le ha contestado la CAME que vayan a comprar los domingos, quiere decir que también dejan de hacer vida familiar los que van a comprar los domingos, porque en lugar de utilizar esas horas en profundizar vida familiar, etcétera, forman parte simplemente de la cultura de consumo. Y las ventas se van a distribuir durante la semana, dice la CAME. La misma capacidad adquisitiva que se va a volcar durante la semana. Básicamente está defendiendo el derecho. El Papa Francisco se solidarizó con la CAME, con esta defensa del domingo familiar, como lo llamo yo. Si las empresas quieren realmente apoyar a la familia, tienen que mostrarlo con acciones. Las políticas públicas también tienen que profundizar todo tipo de políticas que protejan a la madre y al niño en la dirección de asignación universal por hijo o de la política que se aprobó al mismo tiempo, que es la protección de las madres pobres embarazadas durante su embarazo. Las dos políticas se aplicaron casi al mismo tiempo. Y les cuento algo finalmente. Les he tratado de mostrarle cómo la familia, la institución más importante del género humano, la que nos da a todos amor, afecto, la que nos construye afectivamente, la que nos entrega los valores morales. La institución, hoy las encuestas en América Latina dicen de que cuando se le pregunta a los jóvenes en quién confían más, el 96% de los jóvenes la tienen clara. Dicen que en la familia es donde confían más. Y dentro de la familia, abrumadoramente en la madre, es en con quien confían más. Porque allá encuentran quién, en sus padres y en su madre particularmente, quien los escucha de verdad y les preocupa de verdad. Y van a tener una respuesta de verdad a sus problemas y a sus inquietudes. La familia es la institución más importante. Las políticas neoliberales crean condiciones muy hostiles para la supervivencia de la familia y crean condiciones muy difíciles para los niños. Una de las comprobaciones de la importancia de la familia es los efectos
medido científicamente recientemente de comer en familia. En mis libros ustedes van a encontrar capítulos que se llaman Comer en familia. Algo tan sencillo como eso. Se midió niños en los Estados Unidos en donde las familias se reúnen todas las noches a cenar en familia o por lo menos algunas noches a la semana a cenar en familia. Y familias donde no lo hacen, donde no almuerzan ni cenan en familia. Muchas de esas familias son familias de clases altas y de clases medias altas, pero los cónyuges están tan preocupados por la acumulación y todo lo demás que no tienen tiempo para cenar con sus hijos. Los chicos de familias donde hay una cena habitual son después en la vida mucho más equilibrados, se desarrollan mucho más, tienen mucho más recursos emocionales e intelectuales que los chicos que no comen en familia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Se midió, cuando se reúne la familia a comer, primero es familia, ¿no? Hay una identidad de familia. Después uno de los temas más frecuentes es de cuándo llegaron los abuelos a la Argentina, por ejemplo. ¿Quiénes eran los bisabuelos? ¿Quiénes son los tíos? Y se adquiere identidad generacional, se sabe de dónde se viene, las generaciones anteriores. Se adquiere una de las identidades más importantes que tiene el ser humano. No nació del vacío, Dios nos hizo de este modo, ¿no? Nacemos de abuelos, bisabuelos y deberíamos honrarlos a todos ellos. En familias, los padres hablan de lo que están haciendo y los chicos comparten lo que están haciendo los padres y los chicos hablan de la escuela y de las tareas. Y en familia hay democracia, se pueden hacer todas las preguntas, se puede cuestionar todo y la mente de los chicos se abre totalmente. Los beneficios de comer en familia son incontables. Algo tan sencillo como esto. Muchos niños pobres no tienen la posibilidad de comer en familia. No existe, o la familia está desarticulada, o no hay una mesa, o no hay alimentos simplemente. Con mucha frecuencia las sociedades han recurrido al comedor escolar, un comedor que supla los alimentos que no van a tener en la casa. Es una solución importante, hay que proteger los comedores escolares, pero los estamos privando de la vivencia de comer en familia, ¿no? Primero de todo hay que tratar de lograr que todos los niños del mundo puedan comer en familia. Para eso no nos van a servir las políticas neoliberales ortodoxas que han generado estas dificultades para las familias y para los niños en gran escala. Necesitamos una economía con rostro humano. No puede ser que comer en familia sea un privilegio y una posibilidad de unos pocos. Pero además esos pocos ni siquiera lo ejercen, porque como señalé antes, las investigaciones dicen hay familias humildes que hacen lo imposible para comer en familia y familias encumbradas donde nunca se come en familia. Defendamos la familia, pero en serio, en las políticas económicas, buscando políticas económicas con rostro humano, en los presupuestos públicos exigiendo protección de la familia. Defendamos a los niños en serio, dándoles posibilidades de educación, dando posibilidades de salud a través de políticas públicas que tengan el mandato de hacer eso y la exigencia de hacer eso. Defendámoslos desde la empresa privada, que es un motor de la economía, a través de responsabilidad social que englobe el equilibrio familia-empresa como un determinante fundamental. Y demos la batalla porque el 1% más rico no nos imponga su agenda, que Obama la llama la agenda de la codicia desenfrenada. El Papa la llama la agenda de la avaricia. Esa no debe ser la agenda del género humano. El 99% debemos movilizarnos, participar a través de la democracia para que la agenda sea la agenda de Moisés y de Jesús de Nazaret. La agenda del amor al prójimo, de hacernos los unos responsables por los otros, y la agenda de los profetas bíblicos, que las sociedades sean sociedades con justicia social.